Está comenzando Biblia Fácil. Una vez más, qué alegría poder saludarte, ingresar hasta tu casa, hasta tu sala, acompañarte en el lugar donde tú estás. Bienvenido a este programa. Ya sabes que aquí estudiamos la Biblia. Estamos en una temporada muy especial, analizando cada expresión de un mensaje especial que es dado para el tiempo del fin, basado en Apocalipsis capítulo 14. Ya hemos analizado aquí en los programas anteriores varias expresiones. ¿Por qué? Tres ángeles tienen un mensaje específico para darnos. Se trata del Evangelio eterno y lo que produce el Evangelio en nuestra vida. Bienvenido entonces a un episodio más. Estamos grabando en Texas, en Dallas específicamente, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y desde aquí te saludamos y te abrazamos allí donde te encuentras. Bienvenido, estamos listos entonces para abrir la Biblia y antes, como siempre, quiero ofrecerte la revista Esperanza Nuevo Tiempo. Aquí tú vas a encontrar una temática especial en su primera edición, La cura del pecado. Puedes solicitar totalmente gratis a nuestro número de WhatsApp, más 5512-9810-1460, o también puedes ingresar a nuevotiempo.com/escuela bíblica. Entonces, estamos listos con Biblia en mano. Y como siempre pedimos la dirección de Dios. Bienvenidos amigos, vamos a un episodio más, vamos a abrir la Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 14 y antes de poder entrar al tema de hoy, pedimos la dirección de Dios. Oramos. Gracias Señor, te damos por esta linda oportunidad que tenemos una vez más de poder estudiar tu palabra. Queremos estudiarla profundamente para que el mensaje pueda quedar de manera clara en nuestra vida, podamos aceptar ese mensaje, podamos aceptar a Cristo en nuestra vida, que Cristo pueda realizar aquellos cambios que necesitamos. Toma nuestro corazón, ilumínanos, tu Santo Espíritu nos muestre la senda por el cual quieres que caminemos. Danos tu bendición, abrázanos con tus promesas, fortalece nuestra vida y danos de este alimento espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Todos los capítulos anteriores hablamos sobre algunas expresiones que tiene desde el primer ángel hasta el tercer ángel. Estamos analizando ahora específicamente el mensaje del tercer ángel. Ya vimos en qué consiste el Evangelio eterno, por qué predicar a todos los moradores de la tierra, qué significa temer a Dios, qué significa dar gloria a Dios, qué significa que la hora de su juicio ha llegado, qué significa adorar al Creador, qué significa la caída de Babilonia y cuál es el vino que da a beber. Ya hablamos también sobre la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Y hoy vamos a detenernos en el versículo 10, pero para entender el 10 vamos a comenzar desde el 9. Dice así: el tercer ángel le siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y su humo de tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni día ni de noche aquellos los que adoran a la bestia, a su imagen, y aquellos que reciben la marca de su nombre. El versículo 10 y 11 va a ser nuestro tema de estudio de la próxima lección. Hoy vamos a detenernos solamente en una expresión del versículo 10. Aquel que adora a la bestia a su imagen o recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. A ver, todos hemos escuchado muchas predicaciones en la vida y muchos mensajes direccionados en cualquier medio sobre el amor de Dios. Porque hablar de la ira de Dios puede ser muy incómodo. Pero la expresión ira de Dios es una expresión común en toda la Biblia. Lo encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia.
Yo no sé si ustedes recuerden algún mensaje que hayan escuchado sobre la ira de Dios. Qué difícil es poder pararse en un púlpito, en una iglesia o enseñar y decir así: bienvenidos al culto de hoy. Hoy hablaremos sobre la ira de Dios. Porque nuestro mensaje siempre está direccionado al perdón, a la misericordia, a la gracia, que claro que es la base del Evangelio. En eso consiste el Evangelio. Aquí descubrimos que el Evangelio es Cristo. Y hablar de Cristo es hablar de la plenitud de quién es Él, como creador, como juez, como salvador, como abogado, como protector. Pero también la Biblia dice que ese Cristo, ese salvador, ese creador, aquel que demanda de adoración, de temor, aquel que quiere que le demos gloria, dice que aquellos que no escuchan el mensaje ni del primero, ni del segundo, ni del tercer ángel, beberá de la copa de la ira de Dios. Entonces hoy queremos conocer un poco de qué se trata de esa ira. ¿La ira de Dios es como la ira humana? ¿Dios se enoja igual que los seres humanos? Vamos a ver en qué consiste esa expresión. Muy bien, la ira de Dios entonces, según Apocalipsis 14, 9 y 10, es derramada sobre aquel que adora a la bestia o recibe su marca. Ira de Dios. ¿Cuál es el concepto que tenemos de ira de Dios? Automáticamente cuando escuchamos la expresión ira de Dios, recordamos catástrofes, ¿no? Ya un dicho popular, incluso una expresión popular es tormenta, inundación. Eso es un reflejo de que Dios está enojado, que Dios está castigando. Y nosotros tenemos, digo, dentro de nuestra cultura, diversas cosas que distorsionan la imagen de Dios. Por ejemplo, desde niños a veces se le dice, o los padres dicen a los niños, no hagas esto porque Dios se enoja, Dios tiene ira, Dios te castiga. Entonces, en la mente de un niño que no entiende perfectamente la diferencia entre cuál es la ira de Dios y la ira humana, va creciendo con miedo a Dios. ¿Y saben cómo repercute eso en la vida? Cuando nosotros crecemos y nos va mal en la vida, ¿qué es el primer pensamiento que tenemos? Estoy siendo castigado por Dios. Porque nos colocaron en la mente una imagen de un Dios castigador. Te portas mal, ahí viene el castigo. Y ahí viene el reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Te va mal en la vida, comienzas a decir, Señor, ¿y por qué a mí? Yo soy fiel, yo voy a la iglesia, yo hago esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que nosotros hemos entendido mal el carácter de Dios. ¿Quién dijo que el sufrimiento en la experiencia humana era castigo de Dios? El sufrimiento en nuestra experiencia es por el pecado. ¿Hay un 70% del sufrimiento que se puede evitar? Sí. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con consecuencias de nuestras decisiones. La mayor parte. Dolor, enfermedades, la mayor parte. Decisiones. Maltraté mi cuerpo, no puedo dejar un vicio, me aferré a lo que no debo, en fin. Pero hay un 30% que es inexplicable. Hay gente tan fiel que sufre. ¿Dios le castiga? No. Mira a Job. Jesús sufrió. Entonces, en nuestra mente no tiene que existir la idea, estoy siendo castigado ahora, ¿por qué? Porque me porté mal. ¿Qué cosa estaré pagando? Son expresiones que nos llevan a una imagen distorsionada de Dios. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo conciliar la idea de que Dios también se aira? Dios, queridos, no castiga a los pocos. Su ira y su castigo siempre está reservado solo para un momento. Dios no anda castigando cada rato. Cuando Dios quiso eliminar y cortar la maldad en la generación antediluviana, demostró su ira a través del diluvio. Un solo momento. Punto final. Todo lo que ocurre en el transcurso del tiempo puede ser por consecuencia del pecado o por pagar las consecuencias de nuestros actos. Pero la ira de Dios siempre estará reservado para momentos específicos. Y hoy vamos a descubrir de qué se trata esa ira.
Entonces, cuando en nuestra cabeza está, estoy siendo castigado, Dios me está, es porque probablemente desde niños fuimos criados con ese concepto, por es que de adultos todo echamos la culpa a Dios y no se trata de eso. Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios da una oportunidad, pero también su ira está reservado para un momento específico. ¿Más de qué se trata esa ira? ¿En base a qué está esa ira? En la Biblia nosotros encontramos diversos recursos lingüísticos. En la Biblia encontramos prosa, encontramos poesía, encontramos profecía, encontramos historia, encontramos ciencia, pero también recursos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos varios recursos como un género literario como el símil. ¿Qué cosa es un símil? Una imagen. Dice que aquel que teme a Dios será como árbol plantado. Una imagen que está usando. Eso es un símil. En la Biblia nosotros encontramos metáforas, ¿no? La metáfora cuando le dijeron a Jesús que el gobernador le está buscando, Jesús dice, vayan y digan a esa zorra. ¿Qué cosa está usando? Una metáfora. ¿Por qué zorra? Astuto, a ese astuto. Otra figura que usamos en la Biblia es la hipérbole, la exageración. Otro es un eufemismo, la manera más delicada de decir una cosa ruda. En la Biblia, por ejemplo, cuando encontramos, dice, el rey estaba cubriendo sus pies. ¿Qué cosa es cubrir los pies? Estaba haciendo sus necesidades, pero se esconde detrás de una palabra más delicada, un asunto rudo. Sin embargo, también en la Biblia encontramos dos figuras. La figura del antropomorfismo y del antropopatismo. Bueno, son expresiones que demuestran la manera como el ser humano quiere identificar o quiere colocar en la mente del lector una expresión que no puede expresarlo de manera más clara. A ver, me voy a explicar mejor. El antropomorfismo viene de dos palabras juntas. Antropo significa humano y morfé significa forma. En la Biblia nosotros encontramos entonces que a Dios se le describe con nariz, con ojos, con boca, con manos, con espalda. Antropomorfismo, para que el ser humano pueda entender de alguna manera la forma. Se toma la forma humana para colocarlo a Dios. Entonces, la manera como nosotros conocemos a Dios directamente, más cercana, es a través de Jesucristo, que se hizo hombre. Pero la pregunta es el Dios encarnado? ¿Así es Dios el Padre y así es Dios el Hijo? No. Totalmente diferente. El único Dios hombre es Cristo, que tiene la forma humana. Ahora, que Dios el Padre, el Espíritu Santo tenga la forma humana, no sabemos las características en sí. Cuando dice nos hizo a su imagen y semejanza, está hablando de cualidades, de características, de atributos incluso que compartió con el ser humano. Ahora, otro asunto. En el antropopatismo, antropos humano, patos significa sentimientos, es atribuir a Dios sentimientos humanos. Entonces ahí tenemos un problema. Cuando nosotros estudiamos la expresión ira de Dios, nuestro primer pensamiento es, Dios se descontrola. No es así. Porque ¿cómo funciona la ira en el ser humano? Es un descontrol donde no razona. El enojo le lleva a la ira. Y hay tantos crímenes que se cometen en un momento de ira. Tú puedes escuchar a una persona que está irada, está enceguecida. La razón es colocada por debajo de aquel sentimiento. Entonces, en el humano, la ira es un descontrol. Es un enojo no capitalizado. Ira. Sin embargo, ira de Dios no se trata de una explosión de enojo. La ira de Dios tiene que ver en sí con quién es Él. Miren, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 22, el apóstol Pablo dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Las dos cosas. Mira su bondad, pero también mira la severidad. La severidad, ¿para quiénes? Para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Interesante. Y aquí está hablando de manera escatológica, o mejor, para el momento final. No es que cuando una persona cae, Dios se aira contra ella, Dios está ahí para levantarlo, para restaurarlo. Pero aquel que definitivamente se separa de Dios, finalmente recibirá la severidad
de la consecuencia de su elección. Entonces, mira la bondad y mira la severidad que van a ir juntas. Entonces, ¿en base a qué está explicada la ira de Dios? Vamos aquí a colocar algunos atributos o algunas cosas que directamente nos muestran quién es Dios. La ira de Dios está relacionada en primer lugar con su santidad. Y ahí tenemos un problema serio en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cómo relaciono la ira con la santidad? Nuevamente, si pensamos en la ira humana, no tiene nada de santo. Pero ¿cómo es que la ira de Dios es distinta? Vamos a resaltar entonces este primer atributo. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2 dice así: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Muy bien, presten atención aquí. ¿Cómo relaciono la ira con la santidad? Dios es tan santo y es tan puro y el ser humano es tan pecador que el hecho de que el ser humano llegue cerca de la presencia de Dios, la santidad de Dios es capaz de fulminar al hombre. Pero Dios no es que está airado en ese momento, quiero terminar. No, solo la santidad de Dios. ¿Cómo lo expresa el ser humano? Es la ira de Dios. ¿En qué consiste la ira de Dios? Dios no tolera el pecado. Por eso es que Dios envió a su Hijo para librarnos del pecado. La ira de Dios está relacionado en que Él tiene el plan de eliminar para siempre el pecado. Solo que hay un problema. Dios quiere que el ser humano se aparte, suelte el pecado para que lo pueda rescatar. Pero ¿qué sucede? El ser humano se aferra al pecado. No suelta el pecado, rechaza la gracia de Dios. Entonces, como Dios en su santidad quiere eliminar el mal y no puede separar al ser humano de Dios, finalmente, para terminar el pecado, tiene que terminar también destruyendo ¿a quién? A quien se aferra. Porque rechazó siempre su gracia, no quiso, pero Él quiere acabar con el pecado. Esa expresión entonces de querer acabar con la mancha del pecado, con el pecado, ¿cómo se demuestra en la Biblia? ¿Con qué expresión? La ira de Dios. Pero en sí está más relacionada con ¿qué? Con su santidad. Porque el pecado no puede resistirse delante de la santidad. Ustedes se acuerdan algunas veces cuando los profetas entraron en visión, se desmayaban en la presencia de Dios. Juan, cuando en la isla de Patmos dice que recibió la primera visión de Jesucristo glorificado, dice: yo caí como muerto. Yo caí desmayado. ¿Cómo, en qué lenguaje estaría escrito esa expresión? Dios está airado conmigo. No es que está airado, sino que la santidad de Dios es tanta que el pecado hace que ante esa santidad yo quede como muerto. ¿Recuerdan ustedes a Isaías cuando vio aquella visión? El Dios alto y sublime. El Dios que está sobre todo. ¿Y qué cosa dice Isaías? Que soy yo, un pobre inmundo, que habito entre un pueblo inmundo. Yo no soy digno. ¿En base a qué? A la santidad de Dios. Entonces el hecho de que la santidad de Dios sea tan grande que el pecado no se resista, ¿con qué lenguaje se presenta en la Biblia? Como la ira de Dios. Número 2. La ira de Dios está en base en su pureza. Lo que yo les estaba mencionando en el caso de Isaías, cuando ahí él ve la visión y dice: santo, santo eres Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Yo dije: ay de mí que soy muerto, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto al Rey de los ejércitos. Esa ira de Dios está en base en su justicia. Salmo 119, 137 dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. En base a la justicia de Dios. Ahora, para poder continuar entendiendo sobre el asunto de ira, primero tenemos que identificar bien el carácter de Dios. 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios en su amor quiere separar al ser humano de aquello que lo destruye. ¿Qué cosa destruye al ser humano? El pecado. Y Dios va a hacer todo lo posible, darle oportunidad tras oportunidad para separarlo. Pero cuando el ser humano, en lugar de separarse, se aferra, Dios tiene que finalmente, con dolor,
exterminar al ser humano con el pecado. Eso no hizo en el diluvio. Antes de que exista el diluvio, ¿cuántos años Noé estuvo construyendo el arca? 120 años. Durante todo ese tiempo hubo oportunidad para creer y cuando el arca estaba terminada, para entrar. Pero cuando el arca se terminó, solo animales entraron, ni uno fue capaz de entrar. La oportunidad continua. Ustedes sabían que cuando Noé entró en el arca y los animales estaban adentro, aún una semana hubo de oportunidad para que la gente entre. La puerta seguía abierta. Y la gente, en lugar de entrar, ¿qué cosa hacía? Se burlaba. Y después dice que Dios cerró la puerta. No fue Noé. Lo que Dios cierra, nadie abre. Se acabó la gracia y ahora sí recién viene la ira de Dios. ¿Qué es lo que es la ira de Dios? Acabar con el pecado, no con el pecador. Entonces esa ira se muestra en base a su santidad. Quiere terminar con el pecado. Por eso es que hace todo lo posible, da todas las oportunidades para que el ser humano se aferre a Cristo. Todos somos pecadores, todos. El asunto es cuando en lugar de aceptar la gracia, rechazamos la gracia. El problema no es tener la herida, el problema es rechazar la medicina. Ese es nuestro problema. Y es allí donde se muestra la ira de Dios. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Ojo con esa expresión. Da oportunidad tras oportunidad. Extiende la mano. Envía siervos, mensajeros, todo lo posible. Lento para la ira y grande en misericordia. Números 14:18. Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios me ama, Dios me va a salvar, yo puedo hacer lo que quiero. Está bien, Dios es misericordioso, mientras Dios tienes oportunidad, pero tampoco tendrá por inocente al culpable. Y aunque es tardo para la ira, un día su ira se muestra al eliminar el pecado completamente. Este libro es interesante. Miren lo que dice. La cuestión no es por qué Dios castiga el pecado. Entiendan aquí esta expresión, sino por qué permite la continuidad de la rebelión humana. Es habitual que vemos a Dios como tolerante. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Dios me tiene paciencia. Yo sigo jugando con el pecado. Dios me ama. Yo sigo. Dios es misericordioso. Yo continúo en mi mal. Yo sé que estoy mal, pero no va a cambiar. Dios me ama. Hay tantas personas que se escudan bajo el amor de Dios porque nunca quiere cambiar. Dios me tiene que aceptar así como soy porque Él me ama. Es verdad que nos acepta como somos. Es verdad. Pero cuando vamos a Él nunca nos deja como llegamos. Él nos cambia. El amor, la misericordia, la gracia de Dios está extendida hasta que se cierra la oportunidad. Ahora se conoce la severidad. Antes, cuando había bondad, lo rechazaste. Y luego, cuando viene la severidad del asunto, es porque ya no hay más oportunidad. Es habitual que veamos a Dios como tolerante. De hecho, es bondadoso, paciente y tardo para airarse. Su ira es tan tardía que cuando llega a airarse, quedamos impactados y ofendidos con ella. Ese es nuestro problema, ¿no? Estamos acostumbrados solamente a ver ese Dios que ama, que perdona, que suplica, un Dios. ¿Saben qué interesante que últimamente las personas están viendo a Dios más o menos como un muchacho enamorado, apasionado, que ruega, que suplica, que busca? Nosotros debemos tener el pensamiento equilibrado. Dios me ama, Dios me da oportunidad, pero no es que Dios es ese muchacho apasionado. Él es Dios. Yo tengo que respetarlo, tengo que honrarlo. Dios no va a venir a postrarse a mis pies para que yo le acepte. Dios es Dios. La oportunidad y la misericordia que Él me otorga es para que yo pueda cambiar, es para que yo pueda separarme del mal. Porque así como un día conozco su bondad, cuando yo desprecio todas las oportunidades, luego ¿qué cosa viene? La severidad.
Y aunque es tardo para irarse, cuando llega el momento de su ira, Él acaba con el pecado. Recordemos, la ira de Dios está en relación contra el pecado. Por eso es que quiere salvar a quién, al pecador, para separarlo de allí, que es aquello que lo destruye. Éxodo capítulo 32, versículo 10, dice así: ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo de ti haré una nación grande. A partir de este momento queremos analizar en la Biblia qué cosas son aquellas que en la Biblia muestra que Dios se aira. Y según el texto que nosotros leímos, es que cuando su ley es transgredida, su ley es quebrada, Dios se aira. ¿Y por qué razón? Porque al quebrar la ley, nos separamos directamente de Dios y nos entregamos abiertamente al pecado. ¿Y la ira de Dios contra qué es? ¿Contra el pecador o contra el pecado? Contra el pecado. Entonces ahí aparece la ira de Dios porque Él quiere terminar con aquello que destruye al hombre. Pero el ser humano, infelizmente, en lugar de poder aferrarse a Cristo, quiebra su ley y se aparta de su ley. Mas vamos a continuación a ver otros textos bíblicos donde muestra la ira de Dios. ¿Y qué cosa es lo que despierta esa ira? No cambies el canal, vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Antes de continuar con nuestro tema, quiero ofrecerte la revista Esperanza Nuevo Tiempo. Esta es una edición muy especial donde el título es La cura del pecado. Ya sabes que puedes solicitarlo gratuitamente al número de WhatsApp más 5512 9810 1460, o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web que es nuevotiempo.com/escuela bíblica. Ingresa allí y vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a fortalecer tu vida y vas a aprender muchísimo con Biblia en mano como siempre. Así que solicítalo ahora mismo. Muy bien, continuamos entonces hoy con nuestro estudio. Estamos hablando sobre la ira de Dios y vamos a ver cómo esta ira se muestra en el tiempo del fin. Porque, ¿qué cosa dice el tercer ángel? Si alguno tiene la marca, si alguno adora a la bestia, espere, la ira de Dios se vaciará sobre él. Muy bien, ¿en qué momento ocurrirá eso? Antes vamos a ver qué cosas hacen que la ira de Dios se demuestre. Y aquí en Éxodo 32:10, Dios habla con Moisés: deja que se encienda mi ira. Dios todavía no estaba irado. Le dice: deja que se encienda mi ira. ¿Por qué? Porque el pueblo había quebrado su ley. Había quebrado el pacto. ¿Qué más enciende la ira de Dios? Mira lo que dice Isaías 2:12 al 19. Día de Jehová, día de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, enaltecido, y todo enaltecido será abatido. En el libro de Proverbios capítulo 6 dice: 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. ¿Qué cosa es lo que Dios no tolera del ser humano? Es que siendo tan pequeño, insignificante, se crea tan poderoso a tal punto de rechazar a su propio creador. Y esto es lo más triste, ¿no? Los seres humanos, con migajas que tienen la vida, se cree poderosísimo, hasta que viene algo simple y le hace pisar tierra y le dice: tu vida es corta. En este periodo de pandemia, los hombres más poderosos, ¿de qué servía su poder? Los hombres más ricos, ¿de qué servía su riqueza? Los más importantes, ¿para qué servía? Pero cuando todo va bien, pues uno se siente todopoderoso, tan importante, a tal punto de decir: ¿qué importa a Dios? Yo no quiero a Dios, rechaza a Dios, da la espalda a Dios, y la soberbia comienza. ¿Qué cosa es soberbia? No reconocer quién soy. ¿Qué cosa es humildad? Saber quién soy y quién es Dios. Entonces la soberbia hace que la ira de Dios pueda estar sobre él.
Juan 3:36, otra vez encontramos esta expresión. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué la ira de Dios está sobre él? Porque nuevamente recordemos, Dios quiere destruir el pecado. Entonces, su ira es contra el pecado. Pero como Dios ya no puede más separar al ser humano del pecado, porque tanto se aferró al pecado, y el ser humano no quiere soltar, no quiere dejar su vida, no quiere dejar su propio camino para hacer la voluntad de Dios, continúa a pesar de las oportunidades que Dios le da, finalmente la ira de Dios contra el pecado terminará destruyendo también a aquel que se aferró. En eso consistirá finalmente la destrucción final. Con mucho dolor, millones de personas serán destruidas. Y ojo con esto, no piensen que serán destruidas todas las personas que son solamente llenos de maldad. Ustedes saben que en la destrucción final el lago de fuego estará lleno de gente buena. Gente buena. Gente honesta, gente leal. Gente que nunca estuvo envuelta en corrupción, nunca estuvo envuelto en escándalos. Padres de familia excelentes, personas honradas, estarán en el lago de fuego. ¿Por qué razón? Porque rechazaron la gracia de Cristo. No se trata de cuán bueno yo sea. Se trata de cuán dispuesto estoy a aceptar que Cristo me salve del pecado. Y habrá gente tan mala que estará en el cielo. No porque es mala, sino porque en su maldad reconoció su condición, se arrepintió de todo corazón, Dios lo transformó y Dios lo sacó de la profundidad del pecado. El cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos y el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores que nunca se arrepintieron. La ira de Dios, ¿por qué viene? Aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y la ira de Dios está ahí. No dice aquel que es bueno, aquel que es malo. No. Las obras aquí no cuentan. El libro de 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. Ahí habla, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de simple. No importa qué título tengas, qué cargo tengas, no importa. ¿Tienes o no tienes? Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quiere decir que los que están sin Cristo están condenados. No importa lo que hagan. No importa. Y allí Juan 16, 8 y 9 también habla sobre este asunto. ¿Qué cosa más aquí despierta la ira de Dios? Y aquí al texto que leímos al comienzo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también. Cuando dice también, significa que todos los otros, junto a todos los otros que transgredieron su ley, que eran soberbios, qué cosa más hemos visto, aquellos que rechazaron a Cristo, también todos ellos beberán ¿qué cosa? Del vino de la ira de Dios. Entonces, una falsa adoración, ¿qué cosa es el resultado? La ira de Dios sobre él. ¿Y en qué consiste esa ira? Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Apocalipsis 16, versículo 1. Dice así. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, que decía, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas ¿de qué? De la ira de Dios. Muy bien. ¿En qué momento se derramará esa ira? Vamos a retroceder un versículo antes, capítulo 15, versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieron las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuál es ese templo que habla aquí la Biblia? El santuario que está en el cielo. Lo que hizo Moisés en el desierto era una miniatura del santuario real. Eso dice el libro de Hebreos. Bueno, en un momento ese templo
se llena de... Dice, nadie puede entrar. Ese nadie puede entrar es el símbolo. No hay nadie más adentro para interceder. Cristo terminó su obra y sale del santuario. ¿Y por qué ahí aparece la ira de Dios? ¿Recuerdan el concepto? ¿Qué cosa Dios quiere destruir? El pecado. Pero cuando Cristo sale, los casos de la humanidad, ¿qué cosa están? Decididos. Entonces, ¿quiénes son los que soportan la ira? Aquellos que ya están condenados. Dios quiso salvarlos, Dios les dio oportunidad, Dios les habló, hizo todo lo posible, hizo llegar el mensaje por cualquier medio. Rechazaron por todo. Entonces dice, el caso está decidido. Quise salvarte, pero no quisiste. Entonces mi ira, que es contra el pecado, ahora ¿contra quién es? Contra aquel que no permitió que Cristo lo salve. Se muestra esa ira cuando la gracia terminó. Eso quiere decir que cuando las plagas caigan sobre la tierra, ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Si ustedes leen el capítulo 16 de Apocalipsis, a pesar, dice, del ardor y del dolor por las plagas, no se arrepintieron. ¿Y por qué razón? No hay arrepentimiento porque el Espíritu Santo, que es el único capaz de convencer de pecado, ya no más está trabajando sobre la tierra. Ya no más. El ser humano puede tener argumentos, el ser humano puede hablar bonito, puede tener capacidad de oratoria, puede hablar bien, pero jamás podrá convencer de pecado. Jamás. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona dice, yo fui convencido por una prédica, no, el Espíritu Santo usó la prédica. Yo me arrepentí por un canto. No, no es el canto. El Espíritu Santo usó el canto. Yo me arrepentí porque leí un libro. No, el Espíritu Santo usó el libro. Yo me arrepentí por un programa. No, el Espíritu Santo usó el programa. Porque el único capaz de convencer es el Espíritu. El ser humano no, el ser humano es un canal, es un instrumento. Eso es todo lo que es el ser humano. Mas el Espíritu Santo es aquel que usa esa música, esa palabra, ese programa, ese libro, esa predicación, ese ser humano imperfecto, débil, frágil, lo usa. ¿Para qué? Pero es el Espíritu quien convence. Entonces, cuando se termina la gracia en el cielo, el Espíritu cesa de trabajar. Y no hay más arrepentimiento. Los casos están decididos. Y como los casos están decididos, la ira de Dios ya va directamente ¿contra qué? Contra el pecado y aquellos que nunca quisieron o aquellos que siempre perdieron las oportunidades que Dios le dio. Y ahí vemos quiénes son aquellos que soportan aquella ira. Esta ira, a veces nosotros confundimos las señales con las plagas. Y hay una diferencia enorme. Una señal es una alerta para prepararnos porque Cristo está volviendo. Una plaga ya no es una alerta. Una plaga es mi caso está decidido. Estoy perdido. ¿Cuál es la diferencia entre una señal y una plaga? Las señales son dadas con misericordia. Hoy tenemos inundaciones, terremotos, maremotos, peligro, crisis. Hay misericordia aún detrás de la tragedia. Pero la ira de Dios es sin misericordia. Y fíjense, cuando nosotros leemos el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, encontramos que allí 7 plagas caen sobre la tierra, sin misericordia. ¿Cuál es la primera? Versículo 2. Primero derramó su copa sobre la tierra, vino una úlcera maligna y pestilente. Esto será una enfermedad incurable. No hay cura para esto. No habrá vacuna. La ciencia no podrá ni descubrir ni la razón del problema, ni cómo aliviar el dolor. Porque esto es dedo de Dios. Esto es plaga. Esto es la ira de Dios. Y aquello que viene como parte de la ira de Dios, no hay solución humana. La carne, la piel lleno de llagas abiertas, vivas, úlcera maligna.
Hoy hay pandemias y enfermedades que el ser humano intenta aliviar el dolor, controlar, pero estas plagas no tendrán ni explicación para su existencia, como tampoco tendrá cura. No habrá manera. Entonces, úlcera maligna. Ustedes recuerdan que cuando se mandaron, Dios envió plagas para el pueblo para Egipto. Las plagas caían solo para Egipto y no para los hijos de Israel. ¿Por qué? Ahí está la protección de Dios. A pesar de que ellos se encontraban casi en el mismo territorio, las plagas no tocaban al pueblo de Dios. Y lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin. Entonces dice, cuando tú superes la prueba, eres leal a los mandamientos de Dios, en lugar de la marca, tú recibes el sello de Dios, eres protegido por Dios, no tengas miedo. Va a haber tribulación, va a haber dificultades, va a haber, vas a perder oportunidades, privilegios, vas a perder, pero no recibirás las plagas. ¿Por qué razón? Dios será tu protector, no te tocará. Hay algunas personas que hoy confunden eso. Dice, en esta pandemia yo no me enfermé porque Dios me protege. No, no, no. Ahora todos estamos expuestos al mal, al problema. La de las plagas sí Dios nos va a proteger. Y no confundamos plagas con señales. ¿Correcto? Hoy hay gente tan fiel que ha muerto por pandemia. Gente tan consagrada que enfermó. Porque de esto no debemos confundir una plaga con una señal. De las plagas Dios nos va a proteger, sí. De las plagas. Esa no nos tocará. Pero mientras no sea plaga, todos estamos expuestos. Todos. Ahora, segunda plaga. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Miren, las plagas serán de manera seguidas. No habrá tiempo entre una y la otra. Mientras cayó la primera, aparece también la segunda. Ahora imagínense el dolor aquí. Úlcera maligna y si quieres beber, primero todas las aguas del mar se convirtieron en sangre y todo lo que había en el mar murió. Pero como si eso fuera poco, la tercera plaga se derrama sobre los ríos y cuando los ríos se convierten en sangre, quiere decir que aquellos que están recibiendo la ira de Dios no tendrán cómo calmar su sed. No tendrán. Y ustedes saben que cuando se derrama esta plaga sobre los ríos, el versículo 4 al 6 dice que un ángel decía, justo eres, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, tú les has dado de beber sangre porque lo merecen. Recuerdan que antes de las plagas hay persecución, hay opresión, hay mal que la bestia, hay sufrimiento. Muy bien, ahora sí, justo eres, Señor, porque tus juicios están cayendo sobre aquellos que oprimieron a tu pueblo. Cuarta plaga, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Yo no sé cuál es el clima más caliente que ustedes experimentaron en la vida. Yo ya fui a climas extremos. No me considero que he ido al más extremo, pero conozco poco los climas extremos. Ese calor sofocante donde incluso parece que el aire te falta porque no sabes ni cómo tranquilizarte. Eso no es nada para cuando el sol queme con fuego. Hoy inclusive la temperatura llega a 40, en algunos lugares llega a 48, hasta 50 grados, poco más de eso. Y eso ya se considera un horno, ¿verdad? Hay algunos que incluso juegan y dicen, yo no tengo miedo del fuego porque aquí ya estoy viendo el fuego. No, no conoce el fuego. Aún es el calor que puede soportar porque puede sobrevivir. Pero fíjense, cuando se le da al sol la capacidad o se le da el poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron. Pregunto, ¿por qué no hay arrepentimiento? Porque no hay Espíritu Santo que convenza de pecado. El ser humano jamás se arrepiente por sí solo. El arrepentimiento es la búsqueda de Dios al ser humano y el ser humano la acepta. Jamás el ser humano de manera natural dice, estoy arrepentido. No, el ser humano se arrepiente como respuesta a la obra de Dios. Pero aquí, como no encontramos más la obra del Espíritu Santo,
Ya no hay más arrepentimiento. Y la quinta plaga se derramó sobre el trono de la bestia. Su reino se cubrió de tinieblas, mordían de dolor sus lenguas, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras. Imagínense, ya está en la quinta plaga, pero sigue existiendo la primera. Porque no es que pasó la primera, ahora viene la segunda. No, no, no. Vienen enseguida. Están en la quinta, siguen padeciendo la primera, siguen padeciendo la segunda, siguen padeciendo la tercera, siguen padeciendo la cuarta. ¿Y saben qué sucede? Mientras más ellos estén con las plagas, más ira tendrán contra aquel pueblo que no cayó las plagas. Y dirán, ¿por qué ellos no? Y ahí es donde vendrá un edicto de muerte sobre ellos. Vamos a acabar con ellos. Cuando la persecución sea severa, aparecerá Cristo para poder libertar para siempre a su pueblo. Si ustedes aquí comparan las plagas que caerán en el tiempo del fin con las plagas que cayeron sobre Egipto, hay una similitud enorme. El río Nilo se convierte en sangre. Úlceras también cayó sobre Egipto. Tinieblas también hubo sobre Egipto. Parecidas. Ahora, fíjense aquí, las plagas son sucesivas. El sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates y el agua de este se seca para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto ya es un asunto simbólico. ¿Por qué razón? Porque el Éufrates nos recuerda ¿qué? A Babilonia. Y cuando dice que se seca, ¿en qué momento se secó el río? Cuando vinieron los reyes del oriente, que estaba representado por Ciro y Darío. Pero aquí, como ya no hay una Babilonia literal, ¿de qué está hablando? Todo el mundo entre una coalición, todo el mundo entre una catástrofe ahora. La coalición se rompe entre una catástrofe para preparar para la venida de Jesús. ¿Por qué se dice se secan las aguas? Las multitudes de personas que apoyaban a Babilonia ahora lo dejan sola. Se dan cuenta que fue solo una estafa. Babilonia les mintió. Totalmente. Y se están preparando ¿para qué? Y se reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón viene del monte Meguido, que era un escenario de batallas decisivas, como el monte Carmelo. Esta batalla no es militar, sino espiritual. Una guerra entre la verdad y el error. La última batalla es esta de acá. ¿Y qué sucederá? Apocalipsis 16 dice que Satanás se prepara para esa batalla. Y así como Dios tiene un mensaje con 3 ángeles, Satanás, ¿qué cosa tiene? Su Trinidad. ¿Cuál es su Trinidad? El dragón, la bestia y el falso profeta. Esos 3 dan origen ¿a qué? Allí dice, y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas, forma de ranas. ¿Por qué ranas? Rana significa inmundicia. ¿A quiénes representa? Representa la inmundicia de Babilonia, que está en contraparte del mensaje de los 3 ángeles. Dice que harán señales y milagros. ¿A qué representa? El dragón representa el espiritismo. El dragón. La bestia al romanismo y el falso profeta al protestantismo apóstata. Los 3 dando origen ¿a qué? A señales y milagros para intentar todavía mantener unido para que ellos puedan seguir siendo adorados. Sin embargo, ahí vendrá la 7ª plaga. El 7º ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del cielo que dice, hecho está. Hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor, terremoto tan grande cual nunca hubo jamás de los hombres que hayan estado sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Esta es lo último que sucederá antes de la venida de Jesús. Y allí menciona que la ciudad estará dividida en 3 partes, o sea, la unidad satánica es despedazada. El mal que parece que llegó a la cumbre, cayó. Babilonia, que parece que iba nunca a caer, cayó. Los poderes que estaban en contra de Dios, caen. Todo está dividido, porque finalmente Dios tiene la última palabra. Cristo vendrá para colocar punto final. Amigos, y aquí hay una solución para este problema. Ustedes recuerdan que en la última plaga que cayó sobre Egipto, Dios involucró a su pueblo para que la plaga no les toque. Y les dijo así, hoy el ángel va a venir a destruir a todo primogénito. Pero esta plaga también puede tocarles a ustedes. Ustedes tienen que hacer una cosa.
van a manchar con la sangre del Cordero las puertas, los umbrales de su puerta. La garantía para escapar de esta plaga, ¿cuál sería? La sangre del Cordero. No dijo, los que son buenos se salvan. No, sangre del Cordero. En el nombre de Dios te digo una cosa, tu garantía no está en tu bondad, no está en tu experiencia, no está en tu poder, no está en tu gloria. La garantía para poder escapar o para poder ser librado de todo esto es la sangre del Cordero. Es Cristo. Y cuando Cristo entra a tu vida, Él tiene que transformar tu vida. Él te hace obediente. Él coloca su ley en tu corazón. Es eso el Evangelio. Es tan simple. Porque aquellos que rechazan esas oportunidades, aquellos que en su libertad se rebelan contra Dios, finalmente, ¿qué cosa recibirán? La ira de Dios. Mas hoy apenas vemos señales, cada vez más crisis y más dolor. Pero esas señales son advertencia. Estamos llegando al final de la historia. Cristo vendrá para poner punto final al dolor, a la injusticia, al cáncer, a todo aquello que te arranca lágrimas. Por eso tú tienes que hoy estar preparado. Entrégate a Cristo. Ha llegado el momento de tomar esa decisión. Cristo bebió la copa de ira del Padre para que tú no puedas beber esa ira. Por eso tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Qué haces desperdiciando tu vida sin Él? Es hora de entregarse a Cristo. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Hoy entendimos de que tu ira se refiere a que tú quieres eliminar el pecado. Y aunque nosotros somos pecadores, no queremos más aferrarnos a aquello que nos destruye. Queremos aceptar tu gracia. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y a partir de hoy queremos tener una nueva vida contigo. Toma nuestro corazón. Produce en nuestro corazón el arrepentimiento verdadero y que tu Espíritu continúe trabajando en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar aprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Te espero en el próximo programa, como siempre, con Biblia en mano, aquí en Biblia Fácil. Hasta la próxima.